Contraté a un investigador privado para seguir a mi esposa, y descubrí un secreto mucho más oscuro que una infidelidad. Siempre creí que el peor veneno para un matrimonio era la infidelidad. El engaño, el cuerpo de tu pareja en brazos de otro. Me pasé noches en vela imaginando esa escena, torturándome con detalles que mi propia mente, mi peor enemiga, se encargaba de fabricar. Imaginaba sus mensajes, sus risas secretas, sus excusas para escaparse. Me preparé para el dolor de descubrir a un amante. ¡Qué ingenuo! ¡Qué terriblemente equivocado estaba! Descubrí que hay venenos mucho más lentos, mucho más oscuros. Hay secretos que no se esconden en moteles baratos, sino en tumbas vacías. Y la verdad que descubrí sobre mi esposa, Elena, no solo rompió nuestro matrimonio. Demolió los cimientos de mi realidad y me enseñó que la peor traición no siempre viene envuelta en deseo. A veces, viene envuelta en un sudario. Para que entiendan la caída, tienen que entender la altura desde la que me precipité. Elena y yo éramos de esas parejas que la gente describe como perfectas. Nos conocimos en la universidad, un cliché andante, el chico de ingeniería y la chica de literatura. 10 años de matrimonio, una casa acogedora en un barrio tranquilo, 2 carreras estables. Yo, como arquitecto, ella, como editora en una pequeña pero prestigiosa editorial. Éramos un equipo. Su calma era el ancla de mi tempestad, y mi pragmatismo, el mapa de sus sueños. O eso creía yo. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Una enredadera venenosa que crece en la oscuridad. Empezó hace un año, más o menos. Elena, que siempre había sido un libro abierto para mí, empezó a tener páginas arrancadas. Llegaba tarde del trabajo con excusas vagas, una junta de último minuto, problemas con una impresión. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora era una extensión de su mano. Lo guardaba con la pantalla hacia abajo. Lo llevaba consigo hasta para ir al baño. Y luego estaban las llamadas. Llamadas a deshoras que, en cuanto yo entraba en la habitación, terminaban con un apresurado hablamos luego, adiós. Su voz se volvía tensa, sus hombros se encogían. Cuando le preguntaba quién era, la respuesta era siempre la misma, un autor pesado, problemas de la oficina. Al principio, le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era Elena. Mi Elena. Pero las grietas empezaron a hacerse demasiado grandes para ignorarlas. Dejó de contarme cosas de su día. Nuestra intimidad, antes el pilar de nuestra relación, se convirtió en un desierto. Cuando intentaba abrazarla por la noche, su cuerpo se ponía rígido. Se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, aunque estuviera a mi lado en la cama. El dinero también se convirtió en un tema extraño. Empezaron a desaparecer pequeñas sumas de nuestra cuenta conjunta. Nada alarmante al principio. 100, 200 euros. Cuando le preguntaba, decía que era para material de oficina o un regalo para una colega. Pero la frecuencia aumentó. La ansiedad en sus ojos cada vez que hablábamos de finanzas era palpable. Mi mente, contra mi voluntad, empezó a conectar los puntos. El secretismo, la distancia, el dinero, solo podía significar una cosa. Había otro. Otro hombre que le estaba dando lo que yo, aparentemente, ya no podía. La idea se convirtió en una obsesión, un ácido que me corroía por dentro. Cada coche que pasaba lento por nuestra calle, cada vez que su teléfono vibraba, era una tortura. Intenté hablar con ella. Decenas de veces. Me sentaba frente a ella y le decía, Elena, por favor, habla conmigo. Siento que te estoy perdiendo. Si hay algo mal, podemos arreglarlo. Y ella me miraba con sus grandes ojos tristes, llenos de un dolor que yo no entendía, y me decía, no es nada, David. Solo es estrés del trabajo. Te lo prometo. Pero sus promesas sonaban huecas. Y la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo. Llegué a un punto de quiebre una noche de martes. Ella dijo que iba a una cena de trabajo. La besé en la frente, un gesto vacío que ya no significaba nada, y le deseé que le fuera bien. Una hora después, por un impulso estúpido, llamé a su mejor amiga y colega, Ana, para preguntarle una tontería sobre un libro. Al final de la conversación, le dije casualmente, bueno, no te quito más tiempo, que seguro que están hasta arriba con la cena esa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué cena?, preguntó Ana, confundida. Mi corazón se detuvo. La cena de la editorial, con los inversores, improvisé. Ah, no, dijo Ana. Eso se canceló la semana pasada. Elena debe estar en casa. De hecho, salió temprano hoy, dijo que no se sentía bien. Colgué el teléfono. Y en ese silencio, tomé la peor decisión de mi vida.
O quizás, la única que podía tomar. Si ella no me iba a dar la verdad, yo la encontraría por mi cuenta. Al día siguiente, contacté a un investigador privado. Me sentí sucio, como un traidor. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Se llamaba Morales. Un tipo mayor, con cara de haberlo visto todo. Le di una foto de Elena, sus horarios, la matrícula de su coche. Mi petición fue simple y dolorosa: creo que mi esposa me engaña. Necesito pruebas. Morales asintió, sin juzgar. Tendrá un informe en 48 horas, dijo. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Cada minuto era una agonía. Me preparé para lo peor. Para ver fotos de Elena besando a otro hombre, entrando en un hotel, riendo con alguien que no era yo. Pero lo que Morales me trajo fue mucho más extraño. Y mucho más inquietante. Me senté en su oficina polvorienta mientras él extendía una serie de fotos sobre la mesa. Eran de Elena. Pero no estaba con un amante bien parecido en un restaurante de lujo. La primera foto la mostraba en un parque alejado, sentada en un banco. Frente a ella había un hombre. Un hombre de unos 60 y tantos, con el pelo ralo, la ropa gastada y una expresión de derrota en el rostro. Parecía un vagabundo. La segunda foto los mostraba de pie, discutiendo. El lenguaje corporal de Elena era de pura desesperación. Sus manos suplicaban. La cara del hombre era dura, impasible. La tercera foto fue la que me rompió la cabeza. Elena le estaba entregando un sobre blanco y grueso. Él lo tomó sin mirarla a los ojos. ¿Y bien? Le pregunté a Morales, con la voz temblorosa. ¿Es él? ¿Es su amante? Morales negó con la cabeza lentamente. No lo creo. No hay afecto. No hay contacto físico, más allá del sobre. Lo seguí durante 2 días. Se han encontrado 3 veces, siempre en lugares públicos pero discretos. Ella siempre le da dinero. Él parece un problema. Chantaje, susurré. La palabra sabía a veneno en mi boca. Es la hipótesis más probable, confirmó Morales. Su esposa parece aterrorizada de este hombre. Parece que él tiene algún tipo de poder sobre ella. Me fui de esa oficina con un torbellino de nuevas emociones. El dolor de la infidelidad fue reemplazado por un miedo helado. ¿Qué secreto podía tener Elena, mi Elena, tan terrible como para que la estuvieran extorsionando? ¿Una deuda? ¿Un error del pasado? La imagen de su rostro asustado en esas fotos no se me iba de la cabeza. Mi rabia hacia ella se transformó en una extraña mezcla de piedad y terror. Le pedí a Morales que continuara. Quiero saber quién es ese hombre. Y quiero saber qué quiere. Si es necesario, grabe sus conversaciones. Una semana después, Morales me llamó. Lo tengo, dijo. Venga a la oficina. El corazón me martillaba en el pecho mientras conducía. Morales me entregó un pequeño dispositivo de audio. Logré acercarme lo suficiente en un café. La calidad no es perfecta, pero se oye. Prepárese. Volví a mi coche. No podía escucharlo en su oficina. Necesitaba estar solo. Con manos temblorosas, me puse los auriculares y le di al play. Se oía el murmullo de fondo del café. Luego, la voz de Elena, tensa, quebrada. Elena, en un susurro, no puedo más. Te di todo lo que tenía este mes. David está empezando a sospechar. Revisa las cuentas. Luego, una voz masculina, rasposa, cansada. Hombre, no es mi problema. La clínica no espera. El tratamiento es caro. Sabías a lo que te atenías. Elena, lo sé, pero, tienes que darme más tiempo. Unas semanas, solo eso. Hombre, el tiempo se acaba, Elenita. Para los dos. Necesito el dinero para el viernes. Oh, no sé qué haré. Quizás sea hora de que tu marido sepa que su suegro no está tan muerto como él cree. Me quité los auriculares de golpe. El aire se me escapó de los pulmones. No podía respirar. La frase rebotaba en mi cráneo, una y otra vez. Que tu suegro no está tan muerto como él cree. El suegro. Su padre. Ricardo. Ricardo, el padre de Elena, había muerto hacía 5 años. Yo estuve allí. Estuve en el hospital cuando los médicos nos dijeron que el accidente de coche había sido demasiado grave. Estuve en el funeral. Sostuve la mano de Elena mientras lloraba sobre un ataúd cerrado. Lloré con ella. Lloré la pérdida del hombre que me había acogido como a un hijo, un hombre bueno y trabajador al que adoraba. Mi mente se negó a procesarlo. Era un truco.
Una mentira para sacarle dinero. Ese hombre no podía ser Ricardo. Llamé a Morales. Mi voz era irreconocible. Necesito una foto clara de la cara de ese hombre. Una foto de alta resolución. Ahora mismo. Al día siguiente, tenía un correo electrónico de Morales. El asunto era, foto. Lo abrí con un pavor que nunca antes había sentido. Y ahí estaba él. Más viejo. Más delgado. Con la cara surcada de arrugas y la mirada vacía de un hombre roto. Pero no había duda. Era él. Era Ricardo. El mundo a mi alrededor se disolvió. Todo se volvió un zumbido blanco. Me senté en mi silla, mirando fijamente la foto durante una hora, quizás más. Cada recuerdo de los últimos 5 años se rebobinaba en mi cabeza, pero ahora con un filtro de mentira grotesca. El funeral. Las visitas al cementerio. Las historias que Elena y yo nos contábamos sobre él para mantener viva su memoria. El dolor que habíamos compartido. ¿Había sido todo una farsa? Esa noche, cuando Elena llegó a casa, yo la esperaba en el salón. No encendí las luces. Hola, dijo ella, su voz cansada. ¿Estás bien? Está todo oscuro. Encendí la pequeña lámpara de la mesa. Sobre ella, había impreso la foto de su padre. Al lado, el sobre con el dinero que había sacado de mi cuenta de ahorros esa misma tarde. Una cantidad considerable. Ella vio la foto. Su rostro perdió todo el color. Se apoyó contra la pared, como si sus piernas fueran a fallarle. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi el derrumbe de un secreto guardado durante 5 años. David, susurró. Cuando pensabas decírmelo, pregunté, mi voz tranquila, pero con un filo de acero. ¿O pensabas seguir visitando su tumba los domingos mientras le pasabas dinero por debajo de la mesa? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No lo entiendes, sollozó. Claro que no lo entiendo, estallé, mi calma rota en 1000 pedazos. No entiendo cómo has podido mentirme así. Lloré a ese hombre, Elena. Lloré en su maldito funeral. ¿Qué había en ese ataúd? ¿Piedras? Se derrumbó en el suelo, sollozando sin control. Y entre lágrimas, la historia completa salió a la luz. Y era mucho peor que una simple mentira. Ricardo no había tenido un accidente de coche. La verdad era que era un ludópata. Un adicto al juego que había perdido todos sus ahorros y se había endeudado con gente muy peligrosa. Esa gente lo amenazó, a él y a su familia. A Elena. Desesperado, ideó un plan descabellado, fingir su propia muerte para escapar. Le rogó a Elena que lo ayudara. La manipuló, le dijo que era la única forma de que ella estuviera a salvo. Ella, con 25 años y aterrorizada, aceptó. Consiguieron un certificado de defunción falso a través de contactos turbios, organizaron un funeral con el ataúd cerrado. Yo, ciego de dolor y amor, me lo tragué todo. Ricardo desapareció. Durante 5 años, Elena vivió con esa carga, creyendo que al menos estaba a salvo. Pero hace un año, él volvió a aparecer. Estaba enfermo, arruinado y con nuevas deudas. Y empezó a exprimirla. Le exigía dinero, no solo para vivir, sino para un supuesto tratamiento médico que probablemente también era mentira. La amenazaba con revelarme la verdad si no cumplía. Lo hice para protegerte, David, me dijo entre sollozos, arrastrándose por el suelo. No quería que ese mundo sucio te salpicara. No quería que su oscuridad destruyera la vida que habíamos construido. Pensé que podía manejarlo yo sola. La miré. A la mujer que amaba. Arrodillada en el suelo, rota por el peso de un secreto imposible. Y por primera vez en meses, no sentí rabia. No sentí celos. Sentí un vacío inmenso. Me di cuenta de que mi matrimonio no había sido destruido por la mentira de Elena. Había sido construido sobre ella. Nuestra casa, nuestras risas, nuestros planes, todo se había levantado sobre la base de una tumba vacía. Elena no me había engañado con otro hombre. Me había engañado con un fantasma. Un fantasma muy real y muy caro que había estado desangrando nuestra vida en silencio. Esa noche, me senté en el suelo frente a ella. El sobre con el dinero seguía sobre la mesa, entre nosotros. Ya no era una prueba de su traición, sino el símbolo de su prisión. ¿Qué hacemos ahora, Elena?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a la chica de la que me enamoré. Perdida, asustada, pero mirando hacia mí como si yo fuera su único puerto en la tormenta que ella misma había creado. No lo sé, respondió.
Ya no sé nada. Y yo tampoco. El amante que imaginé nunca existió. El chantajista resultó ser un fantasma de mi pasado. Y la mujer a la que creía conocer era una extraña que había sacrificado la verdad por un amor retorcido. No sé si se puede perdonar una mentira tan grande. No sé si se puede reconstruir una casa cuando te das cuenta de que sus cimientos están hechos de polvo. Lo único que sé es que el silencio en nuestra casa esa noche era más profundo que el de cualquier tumba. Porque algo, efectivamente, había muerto entre nosotros. La confianza. Y no estaba seguro de que existiera forma alguna de resucitarla.